Hoy en día hay un gran problema con la religión. Cuando uno habla de religión, inmediatamente se le vienen a la mente todas las atrocidades, injusticias, crímenes y abusos que el ser humano ha cometido, ya sea en nombre de la religión o respaldados por instituciones religiosas. No existe una sola religión que no tenga un historial sucio. Los musulmanes tienen a los yihadistas, los hinduistas tienen el sistema de castas, los judíos tienen la ley del talión, los cristianos tienen la inquisición y los escándalos sexuales, y los budistas tienen mucha historia de masacres y episodios violentos en su historia. Ante toda esta ola de atrocidades, la mayoría de las personas que conozco, sobre todo las que nacieron después del siglo XXI, optan por no pertenecer a ninguna religión. El argumento más simple de ver todo esto es: sí, mis papás van a misa, pero yo creo que la religión es para gente que no usa su cerebro. Pero este está completamente desligado de la creencia en Dios. Pensamos que Dios, si es que existe, seguramente no estaría a favor de cómo las religiones usan su nombre para hacerse ricos y abusar de las personas. ¿Quién le dio a las religiones la autoridad para actuar y hablar en nombre de Dios? La religión simplemente es otra de las formas en las que el ser humano busca extorsionar gente y ganar dinero y poder. Eso es lo que piensa el mundo moderno sobre la religión, y muy especialmente sobre la Iglesia Católica. Bueno, aunque no puedo hablar por el resto de las religiones, sí quisiera darte algunos argumentos sólidos por los cuales vale la pena seguir siendo católico. El argumento número uno es la moral cristiana. Entendemos moral como un modo de vida, el entendimiento del ser humano sobre qué está bien y qué está mal. En el occidente vivimos en una sociedad fundada sobre principios cristianos. Aunque tú ya no necesariamente te identifiques como cristiano, en Latinoamérica nuestras leyes, cultura, programas sociales y educación están fundadas sobre la moral cristiana. Simplemente aquí no es bien visto matar a nadie. Bajo ninguna circunstancia es permitido matar a alguien. Por más depravado o criminal que alguna persona sea, creemos que se merece una segunda oportunidad. Por eso tenemos centros de rehabilitación y programas sociales, para ofrecerle a una persona una segunda oportunidad de que se redima a sí mismo, se arrepienta de su mala conducta y cambie el rumbo. Esa concepción moral no podría existir sin el cristianismo. Desde un punto de vista meramente social, no tiene sentido darle una segunda oportunidad a un criminal. Sin la moral cristiana del perdón y de la misericordia, no tiene sentido dar segundas oportunidades. La moral cristiana es la base de trata a los demás como quieres que te traten a ti, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de dar de beber al sediento. Y de nuevo, evolutivamente nuestra especie no se beneficia en lo más mínimo de estos actos. A la raza humana no le sirve de nada si ayudamos a un pobre o ayudamos a un enfermo. Pero la Iglesia Católica lleva 2 milenios haciendo la labor con los más pobres y los más enfermos. Lleva haciendo miles de millones de labores de caridad, que no existirían si no fuera por la Iglesia, y que a su vez no existirían si no fueran por las enseñanzas de Jesús mismo. La Iglesia Católica declaró desde el año 325 que por obligación todas las catedrales tenían que tener un hospital para atender a los pobres y a los enfermos. Lo que entendemos hoy por el cuidado médico viene de la caridad cristiana. La Iglesia Católica hoy administra y opera en más de 10,000 orfanatos, 5,000 hospitales y más de 16,000 instituciones clínicas para atender a los pobres. Cáritas es una agencia de ayuda católica que es la institución de asistencialismo más grande de todo el mundo. En varios países del mundo la Iglesia Católica provee más servicios médicos que el gobierno mismo. Se estima que el 26% del cuidado médico de la raza humana en todo el mundo proviene de la Iglesia Católica. Y sí, efectivamente, la Iglesia tiene muchos trapos sucios, y cada día parece que surge un escándalo nuevo. Pero hay otra cara de la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica ha producido excelentes contribuciones para la humanidad. Para empezar, cambió por completo el estatus de las mujeres. A diferencia de lo que muchos creen, que la Iglesia promueve la opresión de las mujeres, es todo lo contrario. Jesús incluía a las mujeres dentro de su compañía. Y en la historia de la Iglesia ha habido muchísimas mujeres que se alzan en puestos dignificados que en ningún otro lugar del mundo y en ningún otro contexto hubieran podido florecer. Mujeres como Tortula de Salerno, Dorotea Buca, Elena Lucrecia Piscopia, María Agnesi, Teresa de Jesús, Juana de Arco y Edith Stein son mujeres que tomaron una importancia extraordinaria en la historia del mundo y que no hubiera sido posible que surgieran si no hubiera sido por el apoyo y protección de la Iglesia Católica. En cuanto a legislación, por ahí del año 1085 el Papa Gregorio VII promulgó un sistema de leyes que hasta la fecha sigue estando en vigor en toda Europa. Es decir, un papa formó la base legislativa para un continente que sigue siendo usado hasta el día de hoy por casi más de un milenio. En cuanto a educación y universidades, si la Iglesia, como muchos dicen, se quiere aprovechar de la ignorancia de la gente, entonces es una pésima estratega. La Iglesia Católica inventó las universidades y hasta la fecha es la institución educativa más grande de todo el mundo. Está a cargo de miles de universidades y millones de colegios en todo el mundo. Si hay algo que la Iglesia hace bien en este mundo es educar gente. Entonces no tiene sentido decir que la Iglesia quiere que la gente sea ignorante. Y en cuanto a ciencia, uno de los mitos más absurdos y más estúpidos que nos enseñaron a todos en la primaria es que la Iglesia está en contra de la ciencia. No existe una estupidez más absurda que esa afirmación. La Iglesia dice abiertamente en el catecismo que nada de la ciencia puede estar en contra de la fe, y sus contribuciones en la ciencia han sido innumerables desde que comenzó a existir.
Me estoy refiriendo a contribuciones en música, arquitectura, filosofía, exploración, astronomía, física, literatura, cultura, sociología, política, matemáticas, teología, geología, química, antropología, zoología, botánica, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia le ha hecho muchísimo bien a la raza humana. La gran diferencia es que la iglesia no se la pasa publicitando todo el bien que hace día a día. ¿Por qué hace todo esto la iglesia católica? ¿Cuál es el gato encerrado que hace que la iglesia quiera ser bueno con los pobres y con los enfermos? No hay. La iglesia hace todo esto simplemente porque es su misión. Hace todo esto simplemente porque se dedica a seguir el ejemplo de su maestro. La próxima vez que pienses que la religión no sirve para nada, recuerda todo el bien que hace la iglesia en este planeta. La iglesia sí sirve de algo. Llevamos 2 milenios siendo un bien para la humanidad. Estamos haciendo una diferencia. ¿Qué estás haciendo tú? Y puedo decir que soy orgullosamente católico.